Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más aquí en Camino y esta ocasión me da mucho gusto tener de vuelta en este episodio a un amigo que me ayudó en los primeros días de existencia de Camino, cuando las grabaciones eran más distanciadas y cuando quizá muchos no confiaban en el proyecto, a ser de los primeros rostros que estuvieron aquí. Y pues es mi amigo Alexis Fuentes, alguien que gracias a la fe y pues obviamente después a seguir trabajando la amistad hoy puedo nombrar amigo. Gracias, brother, por estar desde Cuerna. Hola, amigo Esteban. Un gusto volver a estar nuevamente contigo en camino desde esta modalidad. Sí, ya tiene como unos 3 años comentábamos, ¿no? Que tuvimos ese encuentro, ese episodio y pues la verdad es una experiencia muy padre, sobre todo pues platicar con mi amigo Esteban, que es alguien que como él mencionó, pues conozco ya de hace tiempo y con quien tenemos una amistad y creo que así fluyen mejor las conversaciones, ¿no? Así que gracias por la invitación, amigo, y estamos para lo que se ofrezca. Muchas gracias, bro. ¿Recuerdas que anteriormente, bueno, aquí les voy a estar poniendo a los que nos están viendo en este momento, la miniatura del video que grabamos con antelación? En aquel entonces grabábamos sobre el duelo y bueno, a mí me llegaron comentarios de muchos amigos que desafortunadamente después tuvieron o cruzaron por esta etapa y me decían que les vino bien esa conversación. Y pues el día de hoy traemos un episodio en el cual vamos a hablar sobre la adoración, que es un tema que muy seguido está como en las mesas de diálogo, de debate, en las reuniones de iglesia, porque considero que es un tema relevante para la vida cristiana. No sé si tú coincides conmigo, amigo, y si coincides, me gustaría preguntarte por qué crees que es tan relevante para el creyente reflexionar constantemente en el tema de la adoración. Sí, concuerdo contigo en que creo que es algo que para la vida del creyente se ha vuelto muy relevante. Eh, para empezar, por lo que se entiende por adoración, creo que muchos llegan a tener diversos pensamientos o diversas ideas de lo que es el concepto de adoración, pero creo que en general el tener en mente la adoración y la definición de cada persona es algo que está muy relevante en el mundo del cristianismo porque creemos que es parte de la práctica cristiana, ¿no? El adorar a Dios, el darle exaltación. ¿De qué forma? Bueno, ya ahí iremos entrando en detalles, ¿no? Pero creo que el creyente siente que es algo que debe hacer, ¿no? A veces siente que es algo que debe hacer o también una respuesta a las bondades de Dios, el adorar, el exaltar, el reconocer los tributos de Dios, el darle gloria, el darle honra. Creo que es algo que todos sentimos, me incluyo, que debe ser parte de la vida. Ya iremos reflexionando en qué es o en qué maneras, pero creo que sí, para todos es relevante estar reconociendo a Dios, ¿no? Dentro de los creyentes. Fíjate que mientras te escuchaba, recordaba yo esta parte como de previa a la llegada de Cristo, cómo ese pueblo de Israel concebía cómo era la adoración. Y la voy a clasificar de esta manera, ¿no? Siento que era muy declarativa. ¿En qué sentido? En que había muchos salmistas, muchos poetas, había cientos de ministerios para poder entregarle una adoración a Dios. Pero por otro lado, existía una constante caída, ¿no? En la parte de la ejecución de la vida misma. Y pues viene este contraste por parte de los profetas en el que dice, Dios declara, ¿no? Este pueblo de labios me honra, pero no existe como tal en su vida lo que dicen creer o lo que a mí me agrada, ¿no? Y en ocasiones, amigo, cuando veo, y no es como un juicio, porque nosotros también de repente caemos en eso, veo que también a nosotros nos pasa, ¿no? Que a veces nos centramos más como en clasificar la adoración, en entenderla, en meditarla, pero nos cuesta dar ese salto a la acción. ¿Crees, amigo, que ese constante como círculo vicioso sea porque no la hemos comprendido a plenitud, porque no nos hemos abandonado en Cristo, o por qué consideras tú que podemos llegar nuevamente a caer en ese círculo vicioso? Sí, mira, yo creo que en parte es porque no la hemos comprendido como debe ser,
pero también, y también, bueno, agregado a eso, por nuestra comprensión en sí de lo que es la vida cristiana. Mencionabas lo que pasaba, ¿no? Pues en los tiempos del pueblo de Israel, del Antiguo Testamento. Una constante que yo veo es esa, mm, ¿cómo decirlo? Ese ponerle tanto énfasis, tanta atención o tanto valor a lo ritual, ¿no? Que era lo que mencionaba, ¿no? Pues hacer salmos, el llevar ofrendas, ¿no? El cuidar del templo, como que eso siento que se traslada también a esta época, de otras maneras. Entonces, Jesús viene y dice, misericordia quiero, no sacrificios, ¿no? Él entiende la manera de adorar a Dios como una entrega total, cuando se sentía que la adoración era un rito, ¿no? Era entregar una alabanza, una ofrenda de labios, como le llamamos, entregar una ofrenda, pues literal, ¿no? Un animal, ¿no? Algo al altar. Y siento que nuestra comprensión sigue quedándose corta, porque seguimos pensando en adoración nada más como cantar una canción, ¿no? El momento de culto, el momento de alabanzas, y si nos quedamos en eso y creemos que al hacer eso ya dimos nuestra adoración a Dios, pues a la hora de seguir nuestra vida cotidiana, pues como que sentimos que ya lo hicimos, entonces dejamos de lado adorar a Dios de otras maneras, ¿no? Con nuestra propia vida, con nuestros actos. Y es cuando ocurre eso que dices, ¿no? Que al trasladarlo a la vida, pues, pues no lo estamos haciendo de la mejor manera, ¿no? No sé, amigo, tú si quisieras saber qué piensas de esto, si sientes que es algo que pasa todavía. Sí, amigo, fíjate que a mí me pasa mucho que creo que por naturaleza, mientras uno va enrolándose en la propia dinámica de la iglesia, te das cuenta que a veces las buenas intenciones muchas veces van encaminadas en fortalecer una religiosidad más allá de una vida cristiana, voy a decirlo de esta manera, realmente como un estilo de vida, ¿no? Y entonces creo que cuando te enrolas en creer que la vida cristiana se reduce a lo que pasa dentro del templo, corres el riesgo de no poner atención en transmitir lo que dices creer a la parte de la acción, ¿no? Y es ahí que donde creo que chocamos con esto que Jesús juzga en su época. Y voy a decirlo de esta manera, es muy fácil caer ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita vamos a tocar el tema sobre como características de la adoración, pero pues tanto a ti y a mí nos gusta cantar, tanto y a ti a mí nos gusta servir, a ti y a mí pues nos gusta estar enrolados en ciertas actividades de la iglesia, pero el riesgo está cuando le llamamos mayor importancia, con mayor importancia a eso, que el dedicarnos a construir una vida de fe. Entonces, se me hace muy interesante este tema, creo que es bastante profundo, pero como que Jesús se encarga de poco a poco ir desentrañando eso. Fíjate que justamente esto me lleva a recordar, amigo, cuando Jesús reflexiona en torno a la verdadera adoración y pues pone en el centro a los necesitados de su tiempo, ¿no? Ya mencionabas tú, en este caso, este texto de misericordia quiero y no sacrificios, pero en su época, así como existían este tipo de situaciones, también existía todo el tema de los pobres que siempre iban a estar, también existía el tema de los enfermos, también existía el tema de aquellos que eran ignorados por la fe. Y hoy en día también los tenemos. Eh, ¿Por qué crees, amigo, entonces, en esta época, haciendo otra vez el match con nuestra época, que en la actualidad no alcanzamos a ver como la adoración desde un punto de vista integral, ¿no? Y nos quedamos a lo mejor en las expresiones donde más nos sentimos cómodos, como la alabanza, como una vida de iglesia, como cumplir con hábitos espirituales? ¿Por qué crees, bro? Pues bueno, yo creo que, bueno, para empezar no es algo malintencionado tampoco, como para decir, porque, lo digo porque, por lo que voy a decir ahorita, yo creo que no es algo como con mala intención, son las comprensiones que uno ha venido adquiriendo por diversas cuestiones del contexto, de cómo se fue enseñando, de cómo se nos ha enseñado, pero
Lo que creo es que es más fácil llevar este tipo de adoración, o en general en el cristianismo, este tipo de vida cristiana individualista. Es más sencillo, es más egoísta, porque es pensar en mí y no pensar en el otro. Entonces, pues si la vida cristiana es hacer culto, ¿no? Cantar, orar, leer la palabra, tener mi devocional, yo puedo hacer eso porque es algo que depende solo de mí. Y reduzco la vida cristiana a eso, entonces fácil, lo puedo hacer, lo hago como una rutina, ya me olvido de ver por las necesidades de mis hermanos, ¿verdad? Entonces, siento que en parte, pues, se nos ha dado, o se nos ha enseñado un cristianismo muy individualista, ¿no? Esto de tener intimidad con Dios, que digo, está bien, también hay que tener momentos con Él, ¿no? Pero se ha puesto mucho énfasis en esa parte individualista, de tener una relación con Dios, y pues yo creo que eso es más fácil, al menos para mí, es una vida cristiana más cómoda, más fácil, que si me dicen es que tienes que preocuparte porque tu hermano esté bien, si a tu hermano le falta el pan, si tu hermano está enfermo, si tu hermano está pasando por una situación grave, si tu hermano necesita ayuda económica, si tu hermano necesita que lo visites, pues ahí ya se complica un poco la cosa para todos, ¿no? Entonces, creo que es más fácil llevar un cristianismo individualista que pues preocuparme por el otro porque implica dar más de mí, implica una entrega, incluso siento que implica más entrega que programarme diario para hacer un devocional, para leer la Biblia. No digo que sea fácil, ¿verdad? Si no todos lo hiciéramos diario, pero creo que es más sencillo llegar a ese punto de establecer una rutina para hacer esas cosas que solo dependen de uno, que sensibilizarme y estar ahí para cuando los demás me necesiten. Sí, amigo. Y pues, ahorita mencionabas el tema de que la adoración en este tiempo es un tanto egoísta, ¿no? Y eso, fíjate que me hace reflexionar entre la línea muy delgada de servir para que te vean, o sea, como un acto de promoción, al hecho de encarnar esta parte de ser un brazo de apoyo para, no solamente para la comunidad de fe, sino para todas las personas, porque realmente estás inmerso en una nueva realidad de vida, ¿no? Eh, Estas tipo de condiciones creemos que en muchas ocasiones se dan únicamente fuera de las cuatro paredes de lo que es el templo donde nos reunimos, ¿no, bro? Pero es más común, es muy común, mejor dicho, ver características egoístas en quien sirve, y me atrevo a decir que en ocasiones quien las está externando ni siquiera se da cuenta que las tiene, ¿no? Entonces, esto, ¿por qué crees que se da, bro? Digo, en la actualidad se fomenta mucho el hecho del ponerte en foco, ¿no? De destacar y todo eso. Pero ¿cómo ha llegado esto a atentar un poco con la, digamos, con la naturaleza de ser en una adoración ante Dios, al riesgo de que en ocasiones, sin siquiera darte cuenta, puedes llegar a tener actitudes egoístas que se expresan a la hora de adorar y de obviamente dirigir a la iglesia? Y pues, creo que es muy amplio. Este, para empezar, yo quiero aclarar que, pues yo creo que parte de la adoración a Dios, pues también es la música, ¿no? Porque a veces dicen, no, es que eh, la alabanza no es un misterio, no es adorar, ¿no? Es hacerlo con tu vida. Y sí, yo creo que el foco debe estar precisamente en lo que haces con tu vida, pero creo que también esos elementos son importantes, se hacen desde pues, los tiempos bíblicos, pero pues no sé, de unos años para acá, pues toda esta cuestión del púlpito, no sé si por el boom de la globalización, de las redes sociales, todo eso, pero pues todo esto se ha vuelto el púlpito ya como un lugar mmm, que exalta a las personas, ¿no? Entonces quien sirve es visto por mucha gente y en nuestra naturaleza humana yo creo que es muy complicado controlar eso. Sí, a todos nos ha pasado, bro. Yo creo que no podemos mentirnos, que también cuando nos estamos en alguna posición de servir, de pasar al frente, a dirigir, a dar un tema, a estar liderando alguna, pues algo en la iglesia, ¿no? Pues gente te empieza a ver de una positiva y pues es muy difícil controlar a veces el ego, ¿no? Digo, en algunas situaciones. Entonces, creo que se le ha dado demasiado, mm,
pues demasiado foco a esto, ¿no? Del estar al frente, de que el servir es estar al frente de la congregación, ya sea exponiendo, ya sea cantando, dirigiendo, ¿no? Como que vemos que el servir implica estar al frente de gente, y eso nos hace pensar que estamos por encima de ellos, ¿no? En alguna jerarquía, ¿no? En la iglesia, siendo líderes o siendo directores. Entonces, este, no sé de dónde venga esto. Yo siento que tiene que ver, por ejemplo, con el boom que tuvo la música cristiana en los noventas. A partir de ahí, antes la música pues era, había a veces música, había un órgano en iglesias y pues cantaba la gente así muy normal. Pero de repente los cantantes cristianos se volvieron estrellas, prácticamente. Y ahora pues tú ves a chavos que desarrollan su ministerio en la iglesia y digo, está muy padre, la verdad. A mí me gusta mucho que se desarrollen los talentos musicales, que las iglesias cuenten con buen equipo, que se lleve una buena experiencia al culto, pero pues sí pasa, ¿no? Que de repente pues nos empezamos a sentir a lo mejor Marcos Witt, ¿no? Marco Barrientos o algo así. O en caso de predicadores no te empiezas a sentir, no sé, un Dante Gebel o alguien así muy conocido. Entonces, este, siento que el problema es que el foco se puso en pensar que el que está sirviendo está al frente de gente, ¿sí? Cuando en realidad el servicio sabemos, o como nos enseñó Jesús, pues es estar, digamos, es humillarse para exaltar al otro, o de alguna manera es servir al otro, ver por sus necesidades, ¿no? No es que me sirvan a mí, o que me vean a mí, o que yo lidero, que yo mando, sino es que yo sirvo a los demás. Creo que se ha perdido un poco el foco en eso, en que pensamos que el ser líder en la iglesia, el estar al frente, se vuelve una posición de poder cuando debería ser una posición de servicio, ¿no? Todo lo contrario. No sé, ¿tú qué opinas, amigo? Me gustaría escucharte. Sí, bro, fíjate que hace años, pues tú sabes que yo me congrego en una iglesia que tradicionalmente, valga la redundancia, tiene tendencia tradicional, ¿no? Que últimamente yo considero que ha ido cambiando precisamente porque, pues hay chavos que, como bien lo mencionas, vienen empujando en la parte de sumarse al servicio y pues la iglesia se ha adaptado, ¿no? Pero justamente hace años hablábamos mucho sobre este debate de cómo está conformado nuestros templos, que digamos es una forma lineal la estandarización de donde se sienta la iglesia, pero arriba está el púlpito, ¿no? Y eso en automático a las personas psicológicamente les dice que quien les está hablando, transmitiendo conocimiento es superior a ellas, ¿no? Entonces, si tú analizas, no nada más pasa en nuestra denominación, pero la mayoría de las iglesias tienen esta arquitectura, ¿no? El que tú veas hacia arriba. Y por eso es que creo que en la actualidad se está buscando que, y aunque no estés utilizando el espacio diseñado originalmente para enseñar, estés a la misma altura de la iglesia, ¿no? Para que la concentración esté en fomentar que el único superior a ti es Cristo, ¿no? En este caso igual es cumplir la voluntad de Dios. Y coincido contigo en muchas ocasiones, así como a los chicos de la actualidad, por ejemplo, les gusta mucho la alabanza, yo te voy a hablar en mi caso, ¿no? Yo empecé a servir muy chiquito en la iglesia y a mí lo que me encanta siempre es aprender y enseñar. Y pues yo en algún momento sí me llegué a sentir importante de más porque yo sentía que iba adelantado a mi época, ¿no? Como que leía mucho, participaba mucho, pero justo platicaba con mi pastor hace unos días y le decía que, sin que él me preguntara, le decía, fíjese que esa etapa de mi vida creo que ya la cerré, o sea, la de buscar el foco, ¿no? Porque creo que he llegado a comprender y creo que eso me ha ayudado el estudio bíblico y también el estudio teológico a comprender cómo, qué tanta profundidad tiene esta expresión de Juan el Bautista cuando dice, yo quiero disminuir para que Cristo sea exaltado, ¿no? Y le digo, y entendiendo esto desde la historia, desde lo teológico, desde lo espiritual, al menos en mí es uno de los textos que más me ha impactado porque comprendo entonces cómo ese personaje que es Juan, que era tan importante para su época, decidió disminuir para que Cristo resaltara. Y pues evidentemente a nuestra limitada reconocimiento, fama que tengamos en nuestro movimiento, pues uno también aprende a controlarse, ¿no? Porque cuando se habla más de el predicador que del mensaje, es porque hay algo que estuvo mal, ¿no?
que no estuvo del todo cerrado en ese círculo. Y pues creo que hay que tener mucho cuidado en eso, amigo. Yo la verdad coincido contigo mucho. Ahora, amigo, fíjate que me gustaría preguntarte, porque algo que estoy priorizando para esta nueva temporada es hablar mucho o intentar desmitificar como esta idea de que el que enseña es perfecto y todo este tipo de cosas, ¿no? Tú, por ejemplo, en tu vida diaria, más allá de cuidar tu testimonio y todo esto, ¿qué prácticas tienes que consideras que te acercan a Dios y que no necesariamente encajan en estas disciplinas espirituales que nos enseñaron desde chiquitos, que era como orar, leer la palabra, vaya, este tipo de hábitos que obviamente son rasgos de la adoración? ¿Tú qué sientes que haces en tu dinámica diaria que te hace sentir cercano a Dios? Pues me parece una excelente pregunta para empezar, ¿no? Porque sí, como dices, creo que pensamos que acercarte, o para acercarte a Dios, necesitas tener estas disciplinas espirituales, ¿no? Pues solo leyendo la palabra, solo teniendo un devocional, yendo a la iglesia te puedes acercar. Pero yo creo que va más allá de eso. Y algo que yo siento que es una experiencia que te acerca mucho a Dios es el caminar. O sea, caminar, pues así, literal, ¿no? Caminar eh, vivimos en una sociedad que todo es pues en carro, todo es transportarse, todo es rápido, ¿no? Y yo creo que si yo puedo caminar, por ejemplo, de mi trabajo a la casa y contemplar la naturaleza, porque esa es otra, la contemplación, ¿no? El no perder la capacidad de asombro. Siento que el caminar, el sentir la creación, el sentirte de esa manera en contacto con Dios, olvidarte un poco de, pues de lo tecnológico, ¿no? Y del estrés del trabajo y de todo eso, siento que eso te acerca a Dios. Esos podríamos llamarlos momentos de intimidad, ¿no? Y cuando tú, contemplas la canción, sales a caminar, sales a respirar el aire, sí, siento que eso te acerca a Dios. Y si nos vamos poniendo un poquito más, no sé, más abiertos tal vez. Yo siento que el hacer algo que tú disfrutes, siempre y cuando no dañe al otro, ¿verdad? Eso te acerca a Dios también, cuando comes ese postre que tanto te gusta, cuando tienes una charla con un amigo, ¿no? Con una persona que quieres mucho, una charla que a lo mejor incluso ni siquiera hablan de cuestiones bíblicas, teológicas, pero te da motivación, te da un consejo. Yo siento que ese tipo de experiencias te acercan a Dios, sobre todo aquellas experiencias que te hacen sentirte humano, ¿no? Aquellas experiencias que te aterrizan, que te hacen sentir que estás aquí y que Dios no te ha dejado, ¿no? Aunque no te lo digan explícitamente, sino que tú puedes sentir a Dios a través de diversas experiencias que te hacen sentir humano. Yo creo que también, por ejemplo, ya si nos vamos yendo más específicos, cuando hago algo que me gusta, como es ir a jugar fútbol, ¿no? Que me gusta hacerlo seguido, aparte de que haces ejercicio y todo, pues te sientes feliz. Y algunos pueden decir, pero eso cómo te acerca a Dios. Yo creo que aquello que te haga sentir vivo y te haga sentir humano, te está acercando a Dios, ¿no? Tú, amigo, a ver, compárteme alguna. Fíjate que coincido mucho contigo en el punto de caminar, bro. Yo cuando camino, la verdad es que yo camino mucho, 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 mucho. Y cuando camino igual como que me desconecto, ¿no? Voy en mi onda, voy como que meditando en todo un poco. Entonces creo que aprovecho mucho para caminar y platicar con Dios. Es realmente algo que suelo hacer cuando camino. Y no como en la parte tradicional, cuando lo haces cuando estás con alguien que te conoce en tu profundidad de fe. Es decir, que inicias como la conversación con Dios como Padre Nuestro y todo este tipo de cosas, sino que simplemente empiezo a platicarle a Dios de mis asuntos, de las cosas en las que sentí que Él se hizo presente, y empiezo tanto a agradecer como a veces hasta contarle cosas que en ese día me sacaron de mi centro, ¿no? Entonces creo que en el tema de caminar me gusta mucho. Otra situación en la que lo encuentro, bro, créeme que ahorita que estoy vinculado a la parte de la docencia, creo que al enseñar, amigo, al enseñar, apenas me pasó que me mandaron a aplicar un examen con un grupo que no era mi grupo. Y justo cuando llevaba yo como 40 minutos de estar ahí,
una chica que estaba sentada enfrente me dice, oye maestro, ¿te puedo hacer una pregunta? Y le digo, sí. Dice, tú eres cristiano, ¿verdad? Me sacó un buen de onda, bro, porque en ningún momento toqué nada de fe, nada de todo esto y le dije, sí, ¿por qué? Me dice, es que eres diferente. No sé qué mostré, bro, no sé qué expresiones usé, pero ya después pude romper esa barrera. Era una chica que era la primera vez que la veía y me empezó a contar que ella también era cristiana y todo eso. Y luego lo platiqué con un amigo que es pastor y me decía, es que pues son esas cosas que el espíritu te hace sentir con alguien que habla tu idioma, ¿no? Y creo que también en algunos casos a mí me ha pasado y yo creo que a ti también, que hay chavos y chicas que están pasando por momentos complicados que de repente se abren contigo, ¿no? Y te cuentan esos problemas. Y creo que también ahí Dios me ha mostrado a mí, porque es una pastoral muy distinta a la que tienes en la iglesia. Aquí estás con personas que normalmente no hablan cristianismo y que te tienen confianza. Y creo que también por medio de eso, amigo, creo que también Dios me ha permitido reconocerle en medio de las personas, ¿no? Y pues yo me atrevería a decir que esas son actualmente las que yo destacaría, bro. Y pues es muy interesante escucharte a ti también porque, digo, uno aprende mucho cuando aprende a ver más allá de la parte religiosa, espiritual y eclesial, el cómo Dios nos usa por medio de nuestros actos, compartirle a otras personas que somos cristianos, ¿no? Ahora, amigo, haciendo como una lectura de los chavos de nuestro tiempo, o bueno, de más chicos que nosotros, porque ya de nuestro tiempo ya no son tan chavos, este, em, ¿qué crees que a lo mejor puede llegar a distraer a los chavos en la construcción de una verdadera personalidad de fe? Obviamente que una personalidad que agrada a Dios, más allá de a lo mejor de lo que solemos decir normalmente, ¿no? Que siempre le echamos la culpa a las redes sociales y pues como a todo lo tecnológico, ¿no? ¿Qué crees que a lo mejor puede evitar que un chico, a lo mejor entre sus 17, 25, conscientemente diga, quiero vivir para agradar a Dios? Sí, a ver, me parece interesante porque sí, luego nos vamos a decir que las redes sociales y siento que estamos como pues las generaciones anteriores que decían que la televisión, ¿no? Digo, pueden tener su parte de culpa, pero es muy simplista pensar eso. En primera, yo sí creo, soy muy creyente de que el cristianismo se vive en comunidad, entonces siento que cualquier deseo individualista, cualquier este, comprensión del cristianismo de manera individualista, te puede alejar de vivir una verdadera fe, una fe genuina, ¿no? Porque pues pones el foco en ti, ¿no? Y sobre todo hablando de la adoración, creo que cuando el foco solo está en uno mismo, entonces tenemos una parte, ¿sí? Porque pues también creo que hay que tener una relación con Dios, personal, pero estamos descuidando lo esencial. Entonces yo creo que primero, pues el individualismo, ¿no? Y esto es algo que vienen diciendo varios autores, tanto cristianos como no cristianos, ¿no? De nuestra época que se ve mucho, pues por la lógica que se vive, ¿no? Del capital, de producir, ¿no? Y de éxito, etcétera. Como que se piensa mucho en el yo y se ha perdido esta noción de comunidad. Entonces, siento que esa es una parte, ¿no? El individualismo. Pero también creo que hay más situaciones que podrían hacer que en los chavos de ahora, hablando pues de chavos, como dices, más chicos que nosotros, ¿verdad? Tal vez ya no estamos tan jovencitos. Pero hablando de los chicos, como que mencionas que están en preparatoria en la universidad, eh, siento que una es algo con lo que hemos batallado también tú y yo, amigo, o sea, que hemos tratado de alguna manera de combatir, que es esta religiosidad, ¿no? Ese tradicionalismo extremo que muchas veces en vez de ayudar perjudica, ¿sí? Yo creo que se sigue viendo a lo mejor en menor medida, pero sí pasa porque pues los chavos en vez de pues conocer a un Dios que los ama, que los entiende, que pues que es para todos, pues a veces se les presenta un Dios un poco, ¿cómo decirlo? Pues exclusivista, ¿no? Y que también pues solo está viendo qué haces para juzgarte, ¿no? Siento que pasa menos cada vez, pero todavía es una situación que puede pasar y que también puede
generar que haya chavos que no se quieran acercar a Dios, ¿no? Y también quería mencionar que actualmente siento que hemos desligado mucho nuestra vida secular de la vida cristiana, ¿no? Yo siento, y esta ya es una percepción mía, que si algo tenían las generaciones de antes es que hacían de Dios y de la religión, ¿no? Aunque sea a veces, digamos, de manera más superficial, pero lo hacían parte de su vida diaria. Y ahora siento que pasa mucho que pues uno va a la iglesia el sábado, ve a los chavos pues entregarse, sí, pero en su día a día pues es como si ya no profesaran la fe, ¿no? Hacen pues, sus cosas, su escuela, su trabajo, sí, ven a sus amigos y todo. Y como que siento que cada vez se desliga más la vida cristiana de la vida secular, cuando no debería ser así, debería ser una sola vida, ¿no? Donde en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en todo lo que hagamos, deberíamos reflejar a Cristo. Entonces yo siento, te digo, es una percepción mía, no sé cómo tú lo veas, que cada vez ahí se está desligando más, además de que cada vez es más, eh, para muchos es más complicado creer, ¿no? Vivimos también en una época donde pues hay ya demasiados pensamientos, demasiada información y pues siento que hay muchas situaciones que hacen que los jóvenes cristianos estén desligando un poco su vida cristiana de su vida secular, por así llamarlo, cuando debería ser un todo. Ok, bro. Sí, coincido mucho contigo y creo que va muy de la mano con la respuesta que dabas hace rato sobre el egoísmo, ¿no, bro? Igual el egoísmo que se ve, o sea, que no nace de ti, sino el que se ve en otra persona, te llega a limitar a acercarte totalmente, ¿no? Es decir, cuando yo veo esas cualidades, tú me hablas de un Dios que es para todos, pero tú eres egoísta, entonces no te compro el discurso, ¿no? Y ahora, amigo, en la escritura Jesús menciona cuando estaba en su tiempo y fíjate, ya después de cerca de 2000 años de la presencia de Jesús en la tierra, él habla y dice que la manifestación de los verdaderos adoradores era en ese momento, él dice, ¿no? Y ya es ahora, ¿no? Y pues uno a lo mejor estudia desde ese año hasta el nuestro, cómo ha sido el movimiento cristiano en estos 2000 años. Y pues uno puede encontrar y dice, híjole, pues tan plena la manifestación no ha sido, ¿no? Em, ¿Cómo podríamos nosotros ayudarle al espíritu si pudiéramos hacerle para que con nuestra vida, con nuestros actos, realmente logremos la verdadera manifestación de los adoradores en espíritu y en verdad de la fe cristiana, amigo, para beneficio de todas las personas? Bueno, yo creo que hay muchas maneras. Lo principal es que la iglesia debe impactar no solo a los creyentes, sino a la sociedad también, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que se han hecho bien y otras que se han hecho mal. Yo, por ejemplo, la parte de la música siento que se ha sobreexaltado demasiado. No digo que no sea bueno. Yo, por ejemplo, yo sí siento que hay momentos, ¿no? Momentos, eventos puntuales como congresos, ¿no? Donde yo sí creo que se puede sentir la manifestación del espíritu ahí durante un tema, durante una alabanza y yo siento que eso es lo que hemos hecho bien, ¿no? Porque hay infinidad de momentos así, pero no lo es todo. Entonces, siento que falta que la iglesia impacte positivamente en la sociedad. No digo que la iglesia impacte, porque la iglesia impacta, pero a veces impacta negativamente. Hay que ver la percepción que tiene la gente del cristianismo actualmente. Para muchos, la iglesia cristiana es sinónimo, pues, este, ¿cuál es la palabra que busco? De que somos retrógradas, ¿no? En algunas cosas. No es un símbolo de paz, de amor, sino de exclusión, ¿no? Y podemos tener ejemplos históricos, ¿no? Las iglesias cristianas eran las que estaban en contra de que se aboliera la esclavitud en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dices ahí, no? O sea, pues no puedo defender, ¿no? O cuestiones como la Santa Inquisición, o que los cristianos eran los que no querían que votaran las mujeres, ¿no? Entonces, ahí yo no puedo defender a la iglesia, ¿verdad? Pero creo que esa imagen, pues la iglesia tiene que cambiarla, impactando positivamente en la sociedad. No digo que para ayudarle al Espíritu Santo tengamos que hacer grandes campañas, ¿no? De a fuerzas y de que
que tengamos que hacer organizaciones no gubernamentales que ayuden y donar millones y salvar el mundo, tal vez no, pero sí que cada cristiano debería tener esa visión de que debe contribuir a mejorar su sociedad. Yo siento que ahí es donde se va a manifestar verdaderamente estos adoradores en espíritu y verdad, cuando todos los cristianos seamos luz, ya sea compartiendo la palabra, ya sea ayudando a algún necesitado, ya sea haciendo lo que tú mencionas, ¿no? Que es lo que mencionabas hace rato de escuchar, de ayudar, de pastorear, ¿no? A las personas que estén en necesidad, sin necesidad de un título. Entonces, yo siento que la manifestación de los hijos de Dios va a ser cuando todos los cristianos, todos, hagamos algo por nuestra sociedad. Porque la Biblia pone al reino de Dios como una realidad actual, que comenzó cuando Cristo vino, dice el reino de nosotros de los cielos se ha acercado. Algunos dicen está llegando o está viniendo, ¿no? Como una acción que ya está pasando y que va a culminar cuando Cristo reine, ¿no? Pero entonces ese reino de Dios no es un lugar al que nosotros vamos a llegar cuando sea el fin del mundo, ¿no? El reino de Dios es una realidad y es un algunos autores lo plantean como una sociedad como Dios quiere que sea, ¿no? Y los cristianos tenemos que construir esa sociedad, tenemos que construir esa realidad del reino. Entonces, yo creo que los adoradores se van a manifestar cuando todos contribuyamos a la construcción del reino de Dios aquí en la tierra, reino que se va a consumar cuando Cristo venga. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si todos los cristianos somos de impacto en donde Dios nos haya puesto, así sea por más mínimo, así sea que impactemos a dos, tres personas, si todos lo hacemos, yo creo que estaremos construyendo el reino de Dios y por ende estaremos revelando al Espíritu Santo a la gente. Así es, bro. Nuevamente regresamos a esta parte de dar el salto, de no únicamente ver, en este caso, el tema con aristas espirituales, ¿no? Sino el llevarlo nuevamente al plano de la realidad de vida. Cuando eso sucede, entonces, tanto hay bendición para el que toma la decisión de ejemplificar con su vida la plenitud en Cristo, así como también para los que lo rodean, ¿no? Y fíjate, amigo, ya nos estamos acercando un poco al final y me gustaría preguntarte, desde tu perspectiva, amigo, y con lo que hoy es la iglesia, digo, platicaba cuando platicábamos sobre el proyecto y te contaba de camino hace 3 años, un poco más. En aquel entonces no había tantos chicos que tuvieran espacios como este, ¿no? Había hermanos de la iglesia pues que identificamos como adulta que le tenían miedo a ponerse detrás de cámara, ¿no? Y hoy después de 4 años ya hasta es común, ¿no? Ya hasta se creó algo oficial y todo eso. ¿Y por qué lo pongo de ejemplo? Porque en ocasiones hay percepciones para la época que creemos que no van tanto con el evangelio, pero pasan pocos años y hasta se vuelve algo de herramienta en positivo. Esta pregunta va encaminado a esto, amigo. ¿Cómo se puede adorar a Dios como iglesia? Y cuando hablo como iglesia no me refiero únicamente a nuestra denominación, sino como movimiento cristiano, con los recursos que tenemos a nuestro alcance para poder llegar mejor y de una manera más eficaz a las personas que a lo mejor no necesariamente no han escuchado del Evangelio nada más, sino que escuchando dudan de lo que es la iglesia cristiana, bro. ¿Cómo podríamos adorar a Dios utilizando lo que tenemos a nuestro alcance? Pues mira, bro, voy a sonar, siento como un hermano así medio fatalista, ¿no? Pero creo que es una realidad que vivimos en una época, en la época donde es más fácil evangelizar y donde menos lo estamos haciendo. Ok. Pues tenemos todas estas herramientas. Es una época donde es más fácil mostrar a Dios a las personas y siento que vemos menos gente convertida que antes, ¿no? Por muchas razones que mencionábamos, ¿no? Pero eh, volviendo a lo que mencionas, ¿no? Creo que ha pasado que primero se le tiene miedo como a los avances, como al incorporar nuevas técnicas, nuevas herramientas y ya después lo natural es que se vayan adaptando, como esto que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar todo lo que tenemos a nuestro favor? Yo siento que todo suma, todo aporta y creo que los discursos
pueden ser oídos o pueden tener más alcance ahora que nunca. Entonces, hay que empezar desde ahí, desde nuestro discurso, porque de que hay este alcance, lo hay, pero luego vemos que quienes tienen alcance, pues dan ciertos cursos que en vez de que la gente se acerque a Jesús, pues se aleje, ¿no? O digan, ya ven, les dije que la iglesia es así. Entonces, desde nuestras convicciones, desde nuestra comprensión, ahí hay que partir, porque si no tenemos nada importante que decir, pues por más que tengamos muchos seguidores, pues creo que no va a impactar, ¿no? Entonces, creo que la iglesia, ahorita estamos en el momento, no solo en que es más fácil evangelizar, sino que también es más fácil capacitarnos, ¿sí? Claro. Hay muchas formas para aprender, para entender, para acceder a libros, enseñanzas, ¿no? A cursos, e incluso para leer la Biblia, ya la puedes ver en tu celular donde quieras, ¿no? Entonces, creo que primero comenzando desde nuestra comprensión para, para generar un buen discurso que sea lo que vamos a hacer que la gente escuche. Y pues más importante que el discurso, creo yo, son los actos, ¿no? No digo que nos grabemos haciendo buenas acciones nada más y para que todos vean, pero sí creo que las cosas buenas que se hacen ahorita tienen más alcance, tienen más impacto, ¿no? Por ejemplo, cuando una iglesia sale que ayudó albergó a migrantes, ¿no? Por ejemplo, es algo que suena mucho, ¿no? Y la gente dice, miren, esta iglesia está cumpliendo con expandir el reino de Dios, con construir el reino de Dios, ¿no? Iglesias que hacen labores humanitarias buenas, cuando vemos iglesias que están incluyendo a la gente, que están actuando bien, que se están moviendo, o que en ellas se ve el mover del Espíritu Santo de una manera genuina, creo que ahora tiene más alcance. Entonces es ahora donde deberíamos ponernos más a trabajar, creo yo, y pues aprovechar todo lo que tenemos para expandir el reino, pero sí quisiera poner énfasis en estas dos cuestiones, el discurso que damos, ¿sí? O sea, la comprensión del evangelio que mostramos al mundo y pues nuestras acciones, ¿no? Hey, bro. Pues me parece que ha sido muy claro, bro, lo que nos has compartido, y lo que hemos podido dialogar sobre esto. Digo, no agotamos el tema, es un tema muy extenso, pero me gustaría que cerráramos este episodio, bro. A lo mejor de tu parte, digo, tú eres alguien que está muy inmerso mencionabas, ¿no? Te gusta mucho la alabanza y te has sumado desde la alabanza. Eres alguien que está muy movido, no nada más en tu estado, sino y no nada más en nuestro movimiento, sino eres muy inquieto en ese sentido con el tema de la alabanza. Aparte sirves en tu congregación, tienes un muy buen testimonio. ¿Qué te gustaría dar como consejo, bro, para todos esos líderes, en específico juveniles o hermanos de la iglesia, que cuando hablamos de adoración, aún no terminamos por tomar la decisión de retarnos a llevar a la práctica aquello que decimos creer? ¿Qué les podrías decir, amigo? Yo sí les aconsejo que empiecen a servir, que no se esperen a estar capacitados o a estar más grandes, porque algo que pasa, y no sé, pero yo creo que nos ha llegado a pasar, es que esa sensación, ese deseo, ese ánimo de servir no siempre está presente. Hay momentos en los que uno a lo mejor ya no quiere, o ya no siente con el mismo ánimo, uno nunca sabe. Yo creo que para tener ese ánimo de seguir sirviendo, pues es importante ser constante, ¿no? En la iglesia, en la palabra y todo. Pero creo que desde el momento en que tú tienes ese deseo, sientes ese llamado de Dios, tienes que animarte a servir, acercarte con tu pastor, acercarte con tu líder, acercarte con alguien para que pues te diga dónde, te apoye, te programe, no sé. Y que también que yo sé que los comentarios negativos no puedo decir que no dejes que te afecten porque es inevitable a veces, pero que si pienses en que si tú estás sirviendo de corazón, Dios va a estar ahí. Y Dios va a estar, Dios te va a ver con amor. Y que lo que hagas, lo hagas de corazón, pensando en Dios. Y también pensando en que es un servicio a la iglesia, ¿no? Que no lo hagamos pensando nada más en uno mismo. ¿Sí? Entonces, yo te diría que te animes y que sobre todo, pues lo que se hace de corazón, Dios va a estar ahí. Muchas gracias, amigo. Creo que ha sido una gran conversación. Te agradezco mucho igual, amigo, pues que te hayas sumado nuevamente a este proyecto en el sentido de apoyarme grabando un nuevo episodio. Pero bueno,
Pues muchas gracias, amigo. Te agradezco mucho por tu tiempo, por tu espacio. Tuvimos pequeñas fallas técnicas al inicio, ustedes no lo vieron, pero afortunadamente salió adelante este episodio. Y pues les agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí con este video. Les mando un abrazo. Gracias, amigo. Dios les bendiga. Gracias, amigo. Dios les bendiga.